Hola, buen día. Hoy hablaré de las funciones ejecutivas superiores. Mi nombre es Nadia González Zamudio, de la Universidad Iberomexicana. Primeramente, mediante esta explicación, conoceremos qué son y cuáles son las funciones ejecutivas superiores, y con ello conocer más de estas funciones. Bueno, primeramente les explicaré qué son. Y nos dicen estos autores que las rutinas son rutinas responsables de la monitorización y regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas complejas. Y revisé dos documentos que nos dicen qué es la atención, la memoria y la emoción. Y nos dicen que la atención es el aspecto de la percepción y destacan su carácter selectivo, manejando los conceptos de foco y margen. La memoria implica el almacenamiento, la elaboración y evocación de la información. Y por último, la emoción es un proceso tan sujeto y complejo que los teóricos la han definido de diferentes formas y junto. Bueno, con ello vamos a pasar a explicar, les pasaré a explicar cada una de ellas más a fondo. Primeramente vamos con la atención y recordar que dijimos que era un aspecto de la percepción y destacan su carácter selectivo manejando los conceptos de foco y margen. Primeramente nos decía Tadela en 1991, la define como proceso, como un mecanismo central de capacidad limitada y cuya función es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objeto determinado. También nos decía Posner y Boles en 1971 que tiene tres componentes, que sería la orientación a los procesos sensoriales, la detención de señales para un proceso enfocado y el mantenimiento de un estado de alerta o vigilancia. En el funcionamiento neuroanatómico nos dice que nos dice que hay un estudio que encontraron que los distintos procesos atencionales pueden ser aislados y pueden estar relacionados cada uno de ellos con distintas regiones del cerebro, que estas distintas regiones del cerebro son la corteza parental, y nos dice que los procesos ejecutivos y la memoria operativa hacen el cambio y la reorientación de la atención. El segundo sería el lóbulo frontal, que responde en el control de atención cuando se requiere mantener secuencias largas de elementos en la memoria. En tercero tenemos la corteza prefrontal, y esta suministra una representación motora. Y por último, el giro del cingulado, que está relacionado con la representación motivacional. Nos dice González en 2008, nos dice que el proceso engloba, por un lado, un sistema complejo que influye en el procesamiento de la información, y por otros distintos procesos cerebrales perceptivos, motores y motivacionales. Y esto nos quiere decir que metáfora del foco de luz, la cual permite entender la atención como un foco luminoso que irradia su luz sobre aquellos estímulos filtrados de entre muchos, y el resto queda fuera de la zona de luz, quedando en un segundo plano. Esto a él González nos decía, él decía que era
la metáfora del foco de luz. Hay aspectos de la atención y estos aspectos, a partir de las investigaciones, se han identificado 4 aspectos de la atención, que es la orientación, la filtración, la búsqueda y la preparación. Y nos dice que la orientación, como su nombre lo dice, orienta los receptores sensoriales hacia el origen del estímulo con el fin de filtrarlos entre una amplia variedad. En segundo tenemos la filtración, y esto nos dice que es focalizar la atención en un conjunto de estímulos, ignorando a los demás a modo de foco y margen, conservando un foco de estímulo de interés. Por siguiente tenemos búsqueda, y esto nos dice que explorar de manera activa orientaciones especiales de manera organizada con el fin de localizar los estímulos. Y por último, la preparación. Esto implica el repertorio de estrategias de orientación que modifican el estado de atención con forma de preparación para identificar la ubicación probable de los estímulos. Si se dan cuenta, aquí hay una vinculación entre estos 4 aspectos. Hay unos componentes de la atención, y estos son 4. Son descritos por Posner y son expuestos en esta figura que se encuentra en esta diapositiva. Y nos dice que, y aquí en esta figura nos muestran el compromiso de cada región del cerebro, y es de esta siguiente forma, como se encuentra aquí en la imagen. Selectividad, que está frente a la selección de un estímulo de entre varios. Es responsable del lóbulo parietal izquierdo. Este lóbulo parietal izquierdo recibe las aferencias de los lóbulos temporales y frontales, del sistema límbico, de los ganglios basales. Por segundo está la vigilancia arousal. Esta capacidad es rígida por el lóbulo parietal derecho y sus conexiones. Por tercera está el límite, y es el tiempo de duración de los estímulos, especialmente auditivos o verbales, en función del lóbulo parietal izquierdo. En tercera está la facilidad para desatender, que está para desconectarse de un estímulo y conectarse con uno nuevo. Es coordinada por el lóbulo temporal izquierdo, que este lóbulo temporal hace la desconexión, el mesencéfalo, que hace la reubicación del estímulo, y el tálamo, que hace la conexión del nuevo estímulo. Pasaré a los tipos de atención. Estos tipos de atención son 3: la selectiva, la sostenida y la dividida. La sostenida, la atención selectiva, es un aspecto o estímulo, dejando de atender a otros, considerando distractores. La sostenida es atender a un determinado estímulo sin que la calidad de procesamiento de la información decaiga. Y por último, la dividida. Esta implica atender de manera simultánea varios estímulos con este nivel de eficacia, requiriendo altas dosis de concentración y esfuerzo. Souner y Matter en 1987 exponen un modelo jerárquico de la atención que implica un incremento del esfuerzo atencional de un nivel a otro de la siguiente forma, como se muestra aquí en esta imagen. Está la
arousal, que esta lleva cambios en el cerebro para estar en vigilia y mantener la alerta para seguir instrucciones o estímulos internos o externos. La focalizada, esta atención focalizada tiene la capacidad de responder a cierta cantidad de información de un estímulo de manera filtrada. La tercera es la atención sostenida. Esta hace la duración de una respuesta conductual durante un tiempo en una actividad continua o repetida. La cuarta es la atención selectiva. Esta se deriva de la capacidad de mantener una respuesta sobre un mismo grupo de estímulos y en un contexto de distracción por la cantidad de estímulos internos o externos presentes. La quinta, la atención alternante. Ella tiene la capacidad de tener en cuenta otras tareas con diferentes requerimientos cognitivos, así como de controlar la información que sea selectiva, atendida para desconectarse de un estímulo o conectarse a otro. La última es la atención dividida, que ella se dedica a atender de manera simultánea más de una tarea o a más de un estímulo en una misma tarea. Pasaremos a la memoria. Y la memoria, decíamos que implica el almacenamiento, la elaboración y evocación de la información. Entonces, Piaget nos dice que la memoria, como cualquier actividad cognitiva, siempre es a la vez asimilatoria y acomodativa. También nos decía Enciso que la memoria era el proceso se realiza mediante la adquisición del evento, dato o informe, imagen o circunstancia, objetos de conocimiento o retención. Pasamos a su clasificación de la memoria y nos decía Baddeley que en 1990 que existen como mínimo dos sistemas independientes de esta, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Como vemos en este esquema, la sensorial es de 250 milisegundos y está la icónica, ecoica y áptica. La de trabajo a largo del tiempo de uso de la información. La de corto plazo es de 15 a 30 segundos. La de largo plazo, minutos hasta varios años. Que en la largo plazo está la explícita, implícita. Y a continuación les hablaré de cada una de ellas. La memoria sensorial tiene el almacenamiento de gran cantidad de información que es recibida y de los órganos de los sentidos durante un tiempo muy breve después de una experiencia sensorial. Hay que recordar que los sentidos son 5 sentidos: el gusto, el tacto, la vista y el olfato. A su vez, se clasifica como la ioica, ecoica y áptica. La ioica almacena información auditiva de naturaleza precatoganal y esto dice que está previo al procesamiento cognitivo de la información. La icónica proporciona un registro precategorial de la información visual. Esto quiere decir
sin mayor reconocimiento del objeto. Y como les mencionaba, es 250 milisegundos para la cantidad máxima de 9 elementos. Sigue la memoria a corto plazo. También es conocida como memoria primaria, memoria operativa o memoria de trabajo. Y tiene una capacidad limitada para mantener la información activa, una pequeña cantidad de información. Fernández en 2010 la define como constituye en un almacén de capacidad muy restringida, determinado por el número de segmentos de información integrados a retener, y suele colapsar cuando un flujo de información supera el límite de 7 menos de 2. Seguimos con la memoria a largo plazo, y Smith en 1995 hace referencia a la condición de largo plazo. Implica un sistema organizado de conocimientos en que cada ítem de información está relacionado de alguna manera con todos los demás. Y ella, hay que recordar que en esta imagen que vemos aquí tiene dos, que es la explícita y implícita. La explícita o declarativa, también se le conoce como declarativa, se caracteriza por sus contenidos, pueden ser traídos a la conciencia en forma de proposiciones o imágenes mentales de manera intencional o consciente. Seguimos con la implícita. Esta memoria implícita constituye lentamente a través de la repetición de muchos ensayos. Permite al individuo que revele la información a través de un comportamiento típico, como el de actos o hábitos, habilidades y destrezas. Aquí un ejemplo puede ser cuando ensayas para unos 15 años. Una chica quiere su fiesta de 15 años y pues tiene que estar ensayando sus bailes para que poco a poco esta memoria vaya funcionando, y obviamente el día que sea ese evento pues hace esta memoria a largo plazo. También dentro de estas manifestaciones de la memoria implícita se encuentran las siguientes: el procesamiento de almacenamiento de información de habilidades y hábitos, y relacionado con el aprendizaje perceptual. Seguimos con la emoción, y hay que recordar que la emoción implica el almacenamiento, elaboración y evocación. Aquí tuve un error. Pero hay que recordar que dije que es un proceso tan subjetivo y complejo que los ricos lo han definido de diferente forma. Y es un proceso de atención que ha sido de los más complicados de precisar. Y decíamos que, como lo acabo de mencionar, es de gran complejidad, y a medida de existencia de múltiples perspectivas que aún siguen siendo divergentes. Nos dice que es un proceso psicológico que cumple con la función de dirigir a otros procesos partiendo de las condiciones
situaciones con el fin de facilitar la respuesta rápida y oportuna del sujeto. Su expresión y comunicación tienen un efecto regulador sobre sí misma y la comunicación como procesos de aparato psíquico nos permite destacar acontecimientos importantes para nuestra vida y relacionar a ellas. Los primeros análisis de la emoción desde la filosofía griega se teorizan desde un punto de vista funcionalista. Para dos de los más grandes e influyentes filósofos, inicialmente Platón, quien establece una división del alma o mente en lo logístico, lo cognitivo, lo tumoides, lo volitivo y epiumético apetitivo. Y cada una de estas divisiones se encuentran en lucha permanentemente, estos siendo dos últimos dirigidos por el primero. Y Platón también nos decía que todos los apetitos y las emociones se encuentran alojados en el cuerpo, aparte de lo racional, expresando a partir de lo dicotomía alma-cuerpo. La clara diferencia entre estos. Aristóteles plantea que no todas las emociones están relacionadas con creencias o juicios, sino al estarlo, es una gran mayoría son susceptibles de sufrir modificaciones a partir del intelecto, y en su obra retórica refiere que las pasiones son ciertamente las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en relativo a los juicios. San Agustín lo consideró el máximo pensador cristiano del primer milenio. Bueno, es considerado el máximo pensador cristiano del primer milenio, y mediante su obra La ciudad de Dios afirma que las pasiones del alma son un movimiento del ánimo contra la razón. Y él nos dice que son los postuladores aristotélicos, y coincide con Aristóteles, que pertenecen al bien o al mal, y en esa misma medida algunos son tomadas por sí mismas y otras difíciles de conseguir o evitar, sin embargo. Descartes las llama emociones del alma. Con respecto a lo que les mencioné hace ratito, Descartes las llama emociones del alma, no solo porque este nombre puede ser dado a todos los cambios que ocurren en ella, sino que los diversos pensamientos que lo llegan, sino particularmente porque de todas las clases de pensamiento que el alma puede tener, ninguna la agita y la conmueve tan fuerte como estas pasiones. James nos decía en 2011 que no nos excitamos fisiológicamente porque estamos emocionados, sino que las emociones porque estamos excitados fisiológicamente. Kant diferencia pasión de emoción y habla sobre la importancia de esta última para generar cambios en la conducta del hombre. Y al enviar estas señales biológicamente determinadas para redireccionar el comportamiento y proteger la salud. Y por último, en lo concerniente del hipocampo, este contiene los circuitos reguladores
de las funciones vitales que cambian de acuerdo con los estados emocionales, tales como temperatura, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, regulación del sueño y alimentación. Esto nos dice Telles en el 2000 y nos dice que las investigaciones dan cuenta de la relación entre la amígdala y la expresión de las emociones en el predominio social y el hipocampo con la supresión de la respuesta emocional. A nivel neuropsicológico, es el cerebro anterior junto con otras estructuras el responsable de procesos emocionales. Y nos dice Papes en 1929 que a través de sus estudios ha confirmado que circunvalación para hipocamparal y la corteza subyacente conformada por el hipocampo, el giro adelantado y el subiculum como los responsables a través del sistema límbico de la emisión y regulación de las emociones. El sistema límbico forma un anillo alrededor del tallo cerebral en la profundidad del cerebro, siendo 4 las estructuras arqueadas en forma de C, que la conforman de estas que existen desde la superficie medial del lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. Y nos dice que el lóbulo prefrontal izquierdo se encarga de mitigar las emociones y el derecho de reposar. También nos dice Walter Cannon y Philip Barth demostraron que en el tálamo y el hipocampo juegan un doble papel en las emociones. Y por un lado, estas son responsables de la emisión de las órdenes motoras coordinadas encargadas de regular los signos periféricos de las emociones. Y nos dice que asimismo llevan la corteza cerebral a la información requerida para la percepción cognitiva de las emociones. Y por eso nos dice que en lo concerniente al hipocampo, este contiene los circuitos reguladores de las funciones vitales que cambian de acuerdo con los estados emocionales, tales como la temperatura, la presión sanguínea, la regulación de sueño, alimentación, frecuencia cardíaca. Y pues con ello los componentes de las emociones, que este sentido es precisar el entorno a los elementos presentales de las emociones. Y Kolb en 2005 propuso 3 componentes: el fisiológico, que cumple un papel de activar, disponer y preparar desde lo orgánico al sujeto. Y esto lleva a procesos de tipo involuntario como la tonicidad muscular y entre otros. El segundo es el cognitivo, que es el procesamiento de información tanto a nivel consciente como inconsciente, que influye en nuestra cognición en la forma de organizar, integrar o interpretar los acontecimientos. Y por último, la conductual, que se caracteriza por la presencia de cambios conductuales postulares en el tono y volumen de la luz. Hace referencia a la conducta verbal y no verbal que determinan un patrón de comunicación específico determinado en la situación presentada. Como conclusión de esta investigación y de esta explicación, conocimos de cómo son las funciones ejecutivas superiores, cómo se ve reflejado en el ser humano día a día. Y pues esto sería todo de mi parte. Y muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.